Muy bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Tengan todos muy buenas tardes en esta tarde de otoño, ¿verdad? Es increíble cómo las hojas ya empiezan a caerse y más trabajo. Pero es bonito, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos da esa oportunidad. Bueno, vamos a ya los anuncios, los dijo nuestra hermana Goret. Solamente dar la bienvenida a todas nuestras visitas y decirles que tenemos las hojitas aquí, ¿ok? Para poder rellenar si lo necesitan, por favor, ahí sean sientas en esa libertad. Hoy día vamos a estar trabajando con la letra C. Tenemos 3 puntos y vamos a trabajar con la letra C. Y vamos a seguir en este hermoso libro de Eclesiastés, así que les invito, por favor, si tienen ahí su Biblia a la mano, busquen en el libro de Eclesiastés o en su celular, en el capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. A ver, hermanos, ¿estamos ahí? Muy bien. No se olviden que tenemos estos detallitos para el cabello, ¿verdad? Yo no sé, diferentes nombres, ¿no? Ganchitos, no sé cómo le dicen de todo para el cabello. Y todo puede ser con un donativo para ayudar a la hermana Yolanda, ¿ok? Si usted quiere llevarse alguno de estos arreglos de cabello con la hermana Yolanda, con los ujieres, y toda esa ayuda para esa necesidad que tenemos como iglesia. Estamos orando unos por otros también. Sabemos que hay ciertas situaciones en este tiempo, las enfermedades, los dolores musculares, también sé que algunos están teniendo dolores musculares. Estemos orando unos por otros siempre. Pendientes, si usted conoce a la hermana o el hermano tal, sin mencionar nombres aquí desde arriba, pero usted sabe que está pasando una necesidad, entonces estemos orando, animándoles unos a otros, ¿ok? Muy bien, Eclesiastés capítulo 7, por favor, vemos ahí en la palabra de Dios los primeros 14 versículos y lo vamos a leer. El título que tenemos hoy día es Una perspectiva sabia. Ustedes saben que pueden haber diferentes perspectivas para cualquier cosa. Bueno, pues los que conocemos al Señor somos llamados a tener una perspectiva sabia, ¿ok? De lo que vamos a hacer con nuestra vida. Ese es el título en esta tarde. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, voy a empezar primero a leerlos, no es mucho, así que les invito a que ustedes sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta tarde, por este día. Gracias, Señor, que estamos aquí reunidos
con la intención y con el único deseo de conocer más de ti, de tu palabra. Ahora, Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestro entendimiento. Seas ministrándonos en esta tarde, Dios Santo. Por favor, te necesitamos. Pedimos también por aquellos que están sufriendo. Pedimos por la hermana Yolanda. Pedimos por los que están enfermos, ya sea con una gripa, ya sea con algún dolor muscular o lo que fuese. Señor, pedimos también por nuestra ciudad de Aurora. Pedimos que tú bendigas, Señor, que tú dirijas, Padre, las autoridades. Pedimos también por nuestros trabajos, nuestras familias. Pedimos que nos ayudes a ser sabios, a tener una perspectiva sabia de la vida, como vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Señor, tu bendición. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el domingo pasado hablábamos sobre las riquezas, ya cerramos ese tema que hemos estado viendo 2 domingos, ¿verdad? Y ahora estamos entrando a un tema también que está relacionado, pero nos hace ver en lo que es el vivir el día a día, cómo vivir con esa buena perspectiva, ¿ok? Todos sabemos que algún día Dios nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Ese día añorado lo esperamos, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el tiempo que estemos aquí en la tierra? Y les voy a decir, amada iglesia, que es muy importante el que tengamos la perspectiva correcta, porque usted desde que amanece en la mañana, usted toma decisiones, ¿verdad que sí? Usted amanece, ¿verdad? Se levanta y dice, hoy día voy a hacer desayuno, ¿no? Y usted de repente empieza así a arreglar unos huevitos revueltos, ¿verdad? O rancheros, usted de repente comienza, o de repente no, de repente usted, hoy día no tengo ganas, hoy día voy a agarrar McDonald's, ¿ok? Y va al McDonald's o al Dunkin' Donuts y agarra. Usted toma una decisión en lo que va a comer. Usted toma una decisión en lo que va a vestir, ¿no es cierto? Hoy día voy a estar más sport, elegante. No, hoy día así está bien, el clima lo permite. No, hoy día sí necesito una chamarra así bien gruesa porque está más vientoso. Usted decide lo que va a vestir. Usted decide cómo va a dirigirse a su familia inmediata, ¿okay? En qué tono de voz lo va a hacer, porque verdad que sí, las mismas palabras en diferente tono de voz tienen una diferencia, ¿sí o no? Usted puede decir, pásame por favor la chamarra, o pásame la chamarra ahorita, ¿no? Entonces, verdad que sí, es lo mismo, pero el tono de voz varía y da a entender una comunicación diferente dependiendo de cómo uno lo expresa. ¿Okay? Entonces, todos tenemos que tomar decisiones y es importante que como cristianos tomemos las decisiones correctas, ¿okay? Y tomemos decisiones con la perspectiva que a Dios le agrada, ¿okay? Porque si yo amanezco en el día todo derrotado, otra vez tengo que ir a trabajo, bueno, pues ni modo, ahora me va a vestir y trabajo, y ya comienzo a ver todo lo negativo, me voy a encontrar con el jefe que es así, el amigo que es así, otra vez la misma historia de siempre, y tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para vivir esta odisea, ¿no es cierto? A veces uno puede pensar de esa manera. Bueno, si uno tiene esa perspectiva, lo más probable es que va a encontrarse eso en el camino, ¿verdad? Pero si uno tiene una perspectiva diferente y dices, pues sí, está un poco difícil la situación, pero en el Señor, ayúdame, dame la mejor buena actitud que necesito y ayúdame a poder ser más bien de bendición para otras personas. Y a lo mejor te encuentras a una persona que está buscando ayuda y que te lo va a decir de diferentes maneras, y esa puede ser una oportunidad para que puedas de repente hacer las paces con esa persona o acercarte más a cierta persona que Dios pone en el camino. Estoy dando simplemente meros ejemplos, ¿ok? Pero la realidad es que la perspectiva sí marca una diferencia. Y como cristianos tenemos que tener una perspectiva correcta de la vida. Día a día que vivimos, mes y mes que pasa, ya se nos está viniendo el fin de año, ¿verdad? Nada más queda que estamos ya terminando octubre, ¿verdad? Ya estamos terminando octubre, noviembre y diciembre. Y se acabó el año. Y en este tiempo, pues muchos van a tener también de repente que hacer algunas
actividades para la familia o para la institución que ustedes trabajan, ¿no? A mí ya me han llegado algunas invitaciones, ¿no? Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Entonces en noviembre viene el famoso Thanksgiving, luego viene la Navidad, vienen los agradecimientos, vienen las despedidas de algunas cosas, vienen las vacaciones. Entonces, muchas veces uno, si no tiene la perspectiva correcta, ¿qué va a hacer? Se va a poner ansioso, se va a cargar con todo lo que viene, o va a tener la perspectiva correcta y va a esperar los días festivos con agrado, con una buena actitud y pidiéndole a Dios que nos ayude y que podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, hermanos, vivir sabiamente es lo que Dios nos está llamando al tener esa perspectiva correcta, que es nuestra conducta, que va a trazar nuestra conducta aquí en la tierra. Número 1, vamos a ver el día de hoy el contraste, ¿ok? El contraste de las acciones sabias con las acciones necias. Como les decía, cada uno de nosotros toma decisiones. Y hay decisiones sabias, pero hay decisiones necias. ¿Okay? Si yo estoy de lo mejor y por ahí alguien me habla mal y yo le contesto de una manera inadecuada, en vez de calmar las aguas, lo que voy a hacer es que el furor va a subir y va a empeorar las cosas. Todos tenemos la capacidad de pensar, analizar, procesar antes de decir las cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces una decisión necia simplemente va a traer, hermanos, yo he visto a mucha gente perder trabajos porque un día no les gustó cómo le hablaron un cliente a una persona y disculpe la palabra, los mandó a volar y perdió un buen trabajo y por eso tienen que pagar la familia muchas veces, cuando pudo haberse contenido y entonces simplemente arreglar las cosas de una manera adecuada. ¿Okay? Pero todos vamos a tener que tomar decisiones y hoy día vemos el contraste de las acciones sabias con las acciones necias. Y muchas veces las acciones sabias, hermanos, tienen que ver con una palabrita especial. ¿Y cuál es esa palabrita? Obedecer. ¿Okay? Si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios ya nos ha trazado previamente, lo que es el sometimiento, lo que es obedecer, lo que es mantener un orden según lo que Dios ha establecido en su palabra, créanme que no vamos a tener tantos problemas con esas decisiones necias, porque vamos a ver los principios de la palabra. Pero si por un momento nos olvidamos de las cosas y hacemos caso omiso a lo que Dios ha establecido, vamos a terminar con muchos problemas. El día martes me reuní con algunos varones y estábamos hablando sobre la vida del rey David. Y el rey David, conforme al corazón de Jehová o al corazón de Dios, él hizo muchas acciones buenas, pero en un momento en el cual él se olvida de todo, comete un error garrafal que luego traería otros pequeños errores y lo llevaría a consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque su atención de él estaba en Dios y era él un hombre que alababa a Dios, que amaba a Dios, pero por un momento en su vida se olvida de que está en el poder, está como rey por la gracia de Dios y comienza él a exaltar lo que él había logrado y comienza a sentirse autosuficiente. Y al sentirse autosuficiente, cuando uno lee ese pasaje ahí, ¿no? En Samuel, él en vez de ir a la guerra como era lo correcto, dice ahí que todos los reyes iban a la guerra, a la batalla, decide él quedarse en su casa. Y ahí empieza todo, sin ir más allá. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer, lo que estaba establecido para ese entonces. Era su trabajo, vamos a decir, era su responsabilidad. Pero él hace caso omiso a su responsabilidad y dice, me vale, y comienza entonces a ser autosuficiente. Cuando nosotros somos autosuficientes y por un momento dejamos a Dios del lado de nuestras responsabilidades, de nuestra familia y todo lo demás, ahí es cuando se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque entonces estamos fuera de la voluntad de Dios y estamos más propensos a cometer pecado. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos?
De manera que es muy importante estar en las cosas de Dios, inquirir en las cosas de Dios para evitar problemas. Proverbios 12:15 nos habla acerca de la obediencia. Ahí está la diferencia entre la necedad y la sabiduría. Y eso es lo que nos llama la palabra de Dios, a vivir en esa sabiduría. Por eso, volviendo a Eclesiastés, vemos ahí en el versículo 9, vamos a apropiarnos. De hecho, vámonos primero al versículo 1, y luego vamos a pasarnos al 9. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Suena poético, ¿verdad? Si ustedes lo leen ahí. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el nacimiento. Suena poético. Ok, pero ¿qué significa esto? Pastor, ¿cómo va a ser posible que uno tiene que preferir la muerte? No hay que irnos por ese lado. Ahí está hablando de la persona necia. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios en el contexto, porque Eclesiastés va a mencionar muchas veces la vida de la persona necia versus la persona sabia. Y la persona necia siempre va a apresurar sus pasos para torpezas o para cosas que no le agradan a Dios, como en el versículo 9. Dice ahí: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de ¿quiénes? De los necios. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que podríamos hablarlo de repente en todo un mensaje, pero ahorita nada más vamos a ver lo básico. Aquella persona necia, o uno mismo puede caer en eso, pero como les digo, por eso es importante estar en las cosas del Señor. De cualquier cosa se va a enojar y va a perder el control de sus acciones. ¿Ya? Y yo he visto que a través del tiempo hay personas que se enojan, pero su enojo no es tan fuerte. Pero hay personas que cuando se irritan, agárrense, porque te dicen de todo y comienzan a... Es una cosa terrible. Si tú sabes que tu problema es el enojo y que cuando te enojas comienzas a decir el abecedario, ¿ok? Entonces, lo mejor es: Señor, ayúdame a controlar mi enojo. Ayúdame a no ponerme en situaciones vulnerables. ¿Ya? Ayúdame a no entrar en discusiones innecesarias. ¿Ok? Porque cuando uno quiere probar un punto y va y uno dice, no, es así. Y uno dice, no, es así. No es así. A veces mejor es decir, ¿sabes qué? No voy a entrar en discusión. Porque peor, te voy a ofender, me vas a ofender y nos vamos a ofender y vamos a terminar esto en un lío y vamos a meter a otros en el tema y vamos a... Ustedes saben, en el mundo no creyente hasta la madre muchas veces sale, no es cierto. Mejor no hay que meter a la mamita, hay que dejarla tranquila, ¿ok? Entonces, como creyentes, como cristianos, no vamos a ir a eso, pero sí podemos ponernos de una manera tan molesta por querer defender de repente un punto, qué sé yo, de trabajo, político, o a un cristiano o algún punto bíblico, y entramos y al final lo único que estamos haciendo es embarrarnos más y hacernos daño nosotros mismos, hacer daño a nuestro pobre hígado. Entonces tenemos que saber diferenciar esas cosas, hermanos, y tenemos que saber cuándo cortar con una conversación contraproducente que no va a llevar a nada. ¿Okay? Y por eso dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No está diciendo que el enojo es malo. Algunas veces uno se va a enojar, pero el problema es cuando uno pierde el control y quiere hacer notar su enojo. Créeme que solamente uno se pone en una necedad. Entonces, el contraste de las acciones sabias con las acciones necias. Y todos esos pasajes nos van a decir hasta el 9, hasta el 10, más o menos, la importancia de lo que es tomar decisiones sabias y ver el contraste. Decisión buena va a traer resultados buenos. Decisión necia, apresurada, va a traer resultados negativos. ¿Okay? Cada uno decide. Empezó tu día. ¿Cómo vas a tratar a la gente de tu trabajo? ¿Quieres que te traten bien? Trátalos bien. ¿Quieres tratar bien a la esposa? ¿Quieres ser correspondido más tarde? Trátala bien. Viceversa también, ¿no? La esposa, el esposo, los hijos.
¿Okay? Las visitas que vienen estos días, porque algunos van a tener visitas. ¿Okay? A veces los días festivos pueden ser los más bonitos como los más terribles, ¿verdad? Entonces no seamos causantes de momentos, memorias negativas, ¿okay? Sino al contrario, siempre seamos pacificadores, dice la palabra de Dios, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, ¿okay? Porque ellos verán el reino de Dios, ¿no? Algo así, que verán a Dios. Entonces es importante que seamos pacificadores, ¿ok? No echar más leña al fuego. Viene alguien y comienza a hablar más de alguien. Ay, sí, también dijo esto. Ay, también dijo este otro. Ay, no, y el otro día que no estabas, también dijo lo otro, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿sabes qué? No creo que fue la intención de él o de ella haber dicho esas cosas. ¿Por qué no mejor beneficio de la duda, como dice, no es cierto en inglés? Vamos a ver, vamos a hablar, o habla tú en privado, cuando tengas chance, habla con él, habla con ella, pero no causemos más cosas de lo que ya existe, porque problemas todos ya tenemos para estar buscando más. Entonces, tenemos que vivir con ese cuidado, con la sabiduría. Y la sabiduría, como muchas veces lo hemos dicho aquí, viene de Dios. El principio de la sabiduría, dice en Proverbios 1, es el temor a Jehová. Entonces, Él es el que nos va, a medida que nosotros vamos acercándonos a Dios, Dios nos va a dotar de esa sabiduría para enfrentar el día a día. Enfrentar el día a día, porque todos los días, hermanos, podrían para muchos ser batallas, ¿okay? O dificultosos. Pero no tienen que serlo así. Con la ayuda de Dios, Dios puede ayudarnos a que puedan mejorar esas situaciones, esas relaciones y salir victoriosos. Así que, hermanos, ahí está. Se hace el contraste de la sabiduría con la necedad. Y la sabiduría es obediencia a Dios. La necedad es desobediencia a Dios. Vamos a ver también que en una perspectiva sabia, una persona que tiene perspectiva sabia en el caminar diario creyente, vamos a ver que es importante lo que dice ahí en el versículo 10. Vámonos ahora al 10. Eclesiastés 9:10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver número 2. Confía en Dios en todo tiempo, sin comparaciones del pasado. ¿Ok? Confía en Dios en todo tiempo, sin comparaciones del pasado. Yo creo que a todos nos pasa en un momento dado que comenzamos a comparar aquellos, esos tiempos bonitos cuando todo era tan sano y especial y todo era color de rosas, ¿no? Pero la realidad es que, como vemos aquí, tenemos que confiar en Dios con lo que vivimos hoy en día, con el tiempo presente, sin estar viviendo en el pasado, según lo que acabamos de leer. Entonces, vivir la vida sin decir en otros tiempos era mejor, y de repente sí era mejor en algunas cosas, ¿ok? Pero tal vez en otras cosas no era mejor. Y a veces solamente nos quedamos con lo mejorcito, ¿ya? Pero de repente, sí, antes no había celular y jugábamos en la calle y hacíamos esto y hacíamos esto. Puede ser, pero también de repente, si le buscas bien, había otras necesidades que ahora ya, gracias a Dios, las has superado y antes no las tenías, ¿ok? Antes era mejor todo porque no había este tipo de cosas que teníamos que hacer y todo era natural, ¿verdad? Ahora todos los productos están mal, no hay comida buena, toda la comida es alta en grasas, toda la comida es de repente tiene químicos, no sé, y todo, no, ya la comida no es como antes todo era natural, ahí en mi pueblo comíamos natural y todo era bueno. Y uno vive de eso, pero ya no vives en ese tiempo, ¿verdad? Y puede uno decir algunas cosas, no estoy diciendo que uno no deba expresarse del pasado, pero a veces uno se queda en el pasado y de ahí no sale del pasado cuando estamos en este tiempo. Entonces, esas comparaciones,
O cuando la gente dice, esos sí eran buenos tiempos. En los años 90, en los 80, yo crecí en los 70, ¿no? Algunos en los 60, esos sí eran tiempos. Ahí sí la música era buena, no que este reggaetón, que no sé qué tanta cosa, que ahora los chicos escuchan. No, antes sí la música era buena. Entonces, puede ser, ¿no es cierto?, que la música sea más de tu estilo. Pero bueno, sigue escuchando los 60, los 50, los 70, no hay problema en algunas cosas, pero en realidad el cristiano, hermanos, ya no vive del tiempo pasado, porque ahora, antes de cualquier celebración o cosa, están siempre las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta para no caer en ese negativismo de lo que era antes. O en algunas ocasiones, ¿no? A veces esas expresiones, si esa persona estaría aquí, todo sería diferente, ¿no? Ya no está con nosotros el tío tal, o la tía cual, o la abuelita. Si se estaría aquí, no permitiría que esto pasara, nunca hubiera pasado esto. Pero como ya no está, ahora pues cada uno hace lo que quiere. ¿Okay? Y sí, gracias a Dios por la persona X que Dios nos prestó en aquel entonces, pero tenemos que tomarlo más como gracias Dios por el tiempo que nos prestaste esta persona, ¿no? Que estuvo con nosotros, pero ya no vivir tanto del pasado, sino más bien de repente, usted es la persona indicada para hacer el cambio en ese lugar. ¿Sí me explico? De repente Dios le está llamando a usted para que usted sea el que ponga el orden, para que usted sea el que ponga las ideas, para que usted sea el que convoque ahora, para que usted sea la persona que da las soluciones, la persona que busca el bienestar de la familia. Tal vez ya no está el tío cual, o el abuelito, el papá, quien fuese, pero ya no vivamos del recuerdo. Agradecemos a Dios por esa persona, la tenemos en mucha estima y honra, por lo que hizo, por lo que fue, pero ahora tenemos que vivir el momento, hay que dar soluciones. ¿Sí me explico, hermanos? Usted puede ser la persona para dar las soluciones. Dile justamente lo que estamos viendo ahorita de la sabiduría. Señor, dame sabiduría para yo ser la persona que trata de buscar el convocar, que trata el dar palabras de ánimo, de consuelo, que trata de ser de bendición, que trata de ver a esos niños que están teniendo problemas o que necesitan a alguien que los atienda. ¿Okay? Antes de esperar si hubiera estado esta persona o si los tiempos fueran mejores. Y Dios le está hablando a usted para que usted sea el representante de Jesucristo ahí donde usted se encuentra. Y pueda usted ser parte de la solución. Y pueda usted, en vez de desesperarse y entrar todos a llorar, como dicen, la leche derramada, buscar la manera de traer palabras de aliento y solución en medio del tiempo que vivimos. Que los tiempos son difíciles, sí son difíciles, nadie lo va a negar, como dice el dicho, nadie puede tapar el sol con un dedo, pero aún en esos tiempos difíciles, hermanos, podemos aprender a gozarnos en el Señor. Y podemos comenzar a ver cosas buenas en medio de las dificultades que tocan a uno vivir. Ustedes saben, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, no lo vamos a leer ahorita, pero usted lo puede leer con calma más adelante. Dice que el pueblo de Israel, una vez que Moisés, ¿verdad?, se encarga de sacar a todos los israelitas, al pueblo de Dios, de las tierras de Egipto, ¿okay?, y con poder y gloria, ¿verdad?, después de esas famosas plagas, las plagas de Egipto, y luego el mar rojo se abre y pasan en tierra seca. Y luego la presencia de Dios por medio de la nube y la provisión de Dios de una manera espectacular, como nunca antes se había visto, a este pueblo que ni siquiera tenía rey o guía. Bueno, Dios había levantado a Moisés, pero ¿qué pasó con la gente? En vez de apoyar a Moisés en su debido tiempo, comenzaron a murmurar. Comenzaron a decir, mejor estábamos en Egipto. Ahí, bueno, éramos esclavos, pero al menos teníamos suficiente comida y comíamos
pues más o menos regular y pues sí, aquí en el desierto no vamos a morir de hambre, aquí no hay comida, nada más ese maná que ya nos está cansando, ¿verdad? Mientras que allá comíamos carnecita, lechoncito, ¿verdad? No comen lechón porque los judíos no comen lechón, ¿verdad? Es una broma. Pero comíamos carne, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero ¿sabe una cosa? Entonces, viene eso. Y en Egipto eran esclavos. Tal vez comían carnecita, pero estaban apurados, porque usted sabe que un esclavo no puede ser dueño de su tiempo ni siquiera, ¿okay? Tal vez comían menudencias o cosas, ni siquiera lo que ellos pensaban, no comían un churrasco ni nada, sino algo por ahí, ¿ok? De repente tenían ciertas cosas, pero eran maltratados, ¿ok? Eran humillados. Pero eso no se ve cuando uno está viviendo el momento y comienza a aspirar, ay, antes era todo diferente. No ve todas las cosas, porque la mente a veces no te deja ver más allá. Y se traiciona, se bloquea. Y solamente uno comienza a ver lo negativo del momento y le busca, porque lamentablemente el ser humano puede ser así. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, por eso el primer punto ahí es: confía en Dios, ¿no? Del segundo, el primer punto a llenar es confía en Dios. Tenemos que confiar en Dios con lo que tenemos ahora. Tenemos que confiar en Dios con las circunstancias que estamos viendo ahora. Tenemos que no solamente eso, pero tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos, sin comparaciones del pasado o personas X. Esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son mis hijos, los voy a amar y voy a vivir el momento. Es el lugar donde vivo, tal vez no es un castillo, pero es el lugar que tengo. Este es el auto que manejo, tal vez no es un Mercedes, pero gracias que me ayuda a llegar a donde tengo que ir. Esto es lo que tengo y voy a aprender a estar contento con lo que Dios me ha dado y a vivir el momento. Por eso el punto número 3, vamos a ver que lo encontramos ahí en Eclesiastés, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: en el día del bien, goza del bien. ¿Okay? Y en el día de la adversidad, considera. Punto. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué significa eso? En el momento bonito que Dios te está permitiendo vivir, goza de ese momento. Y en los momentos difíciles, porque todos estamos viviendo o vamos a vivir o hemos vivido momentos difíciles, vamos a considerar, vamos a aprender de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. ¿Okay? De manera que para el cristiano no hay pierde, porque aún los momentos difíciles que vivimos, si los vivimos en la voluntad de Dios, agarrados de la mano de Dios, nos van a servir de experiencia, nos van a servir para aprender. Ahora, cuando estamos de la mano de Dios, porque mientras no estemos, solamente vamos a cosechar más consecuencias y consecuencias, pero cuando venimos al Señor, créanme que vamos a aprender a valorar lo que tenemos. Ustedes saben, estaba ayer buscando, ¿no?, un ejemplo y se me vino a la mente, siempre me acuerdo que me habían contado esta historia, yo mismo lo comencé a buscar, del coronel Sanders, ¿ok? El que hace el pollito el KFC, ¿no es cierto? El Kentucky Fried Chicken. Y estaba viendo más o menos la historia de este varón, que este hombre pues había pasado por muchas cosas, ¿ok?
y se metió en problemas, lo corrieron de muchos trabajos y finalmente llega a Kentucky, ahí comienza a trabajar en un restaurante y comienza a preparar su pollo crujiente, ¿verdad? Dice él que el pollo que luego comenzaron a sacar no era el que él originalmente había hecho, ¿okay? Así que no sé cómo sería el original. Pero entonces ese pollo famoso, el Kentucky, comenzó a vender su idea, ¿verdad? Para que sea ya un franchise, ¿verdad? Una cadena de negocios, y al hacerlo el hombre pues ya estaba en sus 60 años. Había vivido en la pobreza, había vivido en problemas y hasta estuvo metido en un tiroteo y todo lo demás y salió ileso de eso. Y a los 60 años Dios le preservó la vida, se casó y comenzó ahí a cambiar, entrega su vida al Señor Jesús. Y entonces el hombre, pues, ya ustedes saben, ¿no? O sea, se hizo conocido por ese pollo. Pero él da su testimonio, ¿no? Y alcanza ese supuesto éxito, ¿no es cierto? Pero él dice que el éxito en sí fue conocer al Señor. Y entonces, mis hermanos, a veces las experiencias, porque las experiencias que él vivió lo ayudaron a poder corregir y enmendar ciertos errores. De hecho, Dios es el que lo hace. Cuando pasamos por situaciones difíciles, imprevistas, que no sabemos, o en el hogar, no debemos tomarlo como una maldición, como que Dios está molesto conmigo, ¿ok? Habré hecho algo malo, ¿no? En algunas circunstancias podría hacerlo, pero mayormente, hermanos, Dios nos está puliendo, Dios está tratando con nosotros, ¿ok? Y Él quiere que aprendamos esas situaciones. ¿Para qué? Para confiar en Él, ¿ok? Como el devocional, creo que fue ayer que habíamos estado leyendo, a veces nos mandan el pan diario, ¿no es cierto, la hermana Claudia? Y a veces Dios quiere que aprendamos a depender de Él, aún en los conflictos o aún en nuestras debilidades, para que no seamos nosotros dándonos la gloria por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho, sino que podamos depender de Él en su totalidad. Y a veces Dios nos va a desarmar completamente, nos va a desarmar de muchas cosas, no porque se goce al vernos sufrir, sino porque quiere que aprendamos a confiar en Él, porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que seas un hombre de valor, una mujer virtuosa. Pero cuando empieces a confiar en Dios y comiences a gozar de todo lo bueno que Dios te ha dado, y en el momento difícil no pues caigas como la esposa de Job, que le dice a Job, no, maldice a Dios y muérete. Le dice, no, imagínense esa mujer, ¿no? Que le dice esas cosas a Job. Pero Job dice, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Al contrario, Job da a entender que cómo no recibir también las cosas difíciles que tenemos que pasar y solamente recibir las buenas. Así que las adversidades, hermanos, las circunstancias pueden ser también una escuela de aprendizaje, y de hecho Dios va a querer ejercitarnos en esa área para que podamos vivir en contentamiento. Filipenses 4. Ahora sí, vámonos a Filipenses, por favor. Me encanta a mí la historia del apóstol Pablo porque pues tiene un sustento válido. Sus experiencias nos animan a nosotros. Y Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Y saben que nosotros muchas veces citamos Filipenses 4:13, ¿verdad? Que el famoso Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Amén, eso es. Pero el contexto en sí de Filipenses 4:13 va de los primeros versículos, porque Pablo está pasando tribulación y está en una situación
muy, pero muy difícil, ¿ok? Si a usted algún momento le ha dado la famosa depre, ¿ok? ¿Saben cuál es la depre, verdad? La depresión, ¿no es cierto? La depre, muchas veces la depresión quiere ser amiga de muchas personas, ¿ok? Y entonces, cuando esa depresión o esas ideas vienen, ya ves, por ejemplo, Pablo, nadie te visita en la cárcel, Pablo, mira, tú has estado en todos lados y nadie se acordó de ti, el pastor pasó desapercibido, ¿ok? Nadie se ha acordado. Ya ves, Pablo, mira, tu supuesta familia, ahorita no tienes ni familia, no traes ni esposa, Pablo, ya ves, ¿a quién le vas a dejar lo que has hecho, lo que has ganado, Pablo? Entonces, si uno le va a prestar atención a los pensamientos negativos, se va a poner más y más agüitado, se va a poner más y más desconsolado, se va a poner más y más angustiado, ¿sí o no? Y la mente va, y también hay esto, y también hay esto. Ay, sí, ¿verdad? No, y ahora sí viene la Navidad, y la Navidad de la otra vez no recibí nada, no me dieron nada. ¿No es cierto? Ni en los Reyes tampoco me dieron nada, ¿no es cierto? Cuando era niña nunca me trajeron. Entonces sí, y no es cierto. Pero la mentira, el enemigo muchas veces va a, de alguna manera, maquillar la mentira para hacerte ver cosas que no son. Y te las va a hacer de un ángulo que no es. Porque estoy seguro que alguien te trajo algo, ¿ok? Pero, y por ver si no te trajeron nada, pues ni modo. No me saludaron, no me invitaron a la casa, invitaron a todas mis familiares menos a mí, ¿ok? Comienza el negativismo, comienza a ponerse una defensiva, comienza uno a ponerse en plan de boxing, ¿no es cierto? Comienza uno, yo no le voy a la próxima a invitar tampoco, no va a venir a mi casa. Ni siquiera le voy a mandar tarjeta, ¿no es cierto? Y comienza entonces uno a hacerse fantasmas de lo que no existe. Pero Pablo no fue en esa dirección. Todo lo contrario. Sabía que estaba cumpliendo los propósitos de Dios y estaba contento de hacerlo. Por eso el contexto es importante. Dice en el 11, después que ha dicho todo, ¿no?, su discurso, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Recuerdan un naufragio? Vas en una isla y comen ahí lo que cae, ¿verdad? Y seguramente también había comido bien porque venía una familia acomodada, ¿ok? Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Sea cual sea mi situación, sea cual sea mi problema, Dios está conmigo y Él me va a dar la fortaleza para saber sobrellevar lo que fuera, económicamente, emocionalmente, lo que fuera. Porque en todo he sido enseñado, he sido entrenado. Cuando decimos que somos soldados de Jesucristo, como dice la palabra en Timoteo, el soldado tiene que estar entrenado en todo terreno. ¿Sí o no? El soldado no puede decir, no, yo quiero luchar desde esta trinchera y de aquí que nadie me vea en esta pared y me voy a esconder. No, a veces va a tener que salir. Y no da sus propias órdenes, sino que está bajo la dirección de alguien superior. Y tiene que seguir lo que se le dice. Y Pablo es consciente de esto. Entonces él dice, bueno, pues estas son las circunstancias que me toca vivir ahora, pero sea cual sea, sé vivir contentamente de lo que tengo y sé apreciarlo, tengo ese contentamiento. ¿Okay? Esto es lo que la vida me ha producido en este tiempo, en esta etapa de mi vida. Bueno, pues con la ayuda de Dios lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa debe ser nuestra actitud, amados hermanos, el saber descansar, el aterrizar en lo que es la palabra de Dios. Entonces, para terminar, vamos a ver que tenemos que tener una perspectiva sabia, viviendo sabiamente, confiando en Dios sin comparaciones y gozar del bien
y aprender de todas las circunstancias, porque estamos en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Dios Santo, de que tú nos has dado una perspectiva diferente. Confesamos que a veces el enemigo nos quiere hacer tambalear, confesamos que a veces miramos hacia atrás y a veces decimos, ay, cómo no era como antes. Y nos olvidamos de dónde nos has sacado. Perdónanos, Dios Santo. Perdónanos por tener tal actitud. Perdónanos por desesperarnos y querer arreglar las cosas a nuestra manera y querer buscar formas para poder nosotros encajar a nuestra voluntad cuando tenemos que solamente dejarnos guiar por tu Espíritu. Enséñanos, Dios Santo. Ayúdanos a aprender, sin importar la edad o las condiciones que estemos viviendo. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti para tener esa perspectiva correcta de la vida. El tiempo que estemos aquí, Señor, tú lo sabes, que podamos vivir con una perspectiva positiva para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.